Nuevamente sean todos muy bienvenidos y también a todos los que nos están viendo de algún lugar de las plataformas, ya sea por Facebook o por YouTube. Que Dios les bendiga allí donde se encuentren. Hoy tenemos un culto un poco diferente. Estamos compartiendo con algunos hermanos misioneros de la iglesia que han venido a compartir con nosotros. Y queremos recordarles, porque a veces se nos olvidan algunas cositas, y aquellos que son nuevos en la iglesia, que se han comenzado a congregar después de la pandemia, para que también sepan esto. Queremos compartirles quiénes son a los hermanos a que la iglesia ha adoptado como misioneros y les apoyamos para que sigamos orando por ellos. Así que queremos presentarles a la familia Coronado, que están sirviendo entre los Cora en Nayarit, México. Los que estuvieron aquí en un culto hace un poco más de un mes recordarán que el hermano Edwin estuvo aquí compartiendo con ustedes. Ellos están allí trabajando entre la tribu Cora. Muy interesante el trabajo que hacen. También nuestra hermana Martita Pérez, hermana que ha estado aquí en la iglesia desde pequeña, está allí en Belice con su esposo Farrelly, sirviendo en Belice. También nuestra hermana Miriam Hernández, que también es miembro de la iglesia, sirviendo en Cuba, en una situación complicada, difícil, más ahora que llevan ya más de un par de días sin energía eléctrica, con una situación complicadísima. Así que hay que seguir orando por Miriam, pero estamos muy contentos de poder apoyar a nuestra hermana en el trabajo en el interior de Cuba. Y más no quiero decir porque esto está siendo transmitido. También oramos por la familia Corel Guerra, Alejandro y Mirna. Ellos han estado aquí ya hace algunos años. Vamos a ver si próximamente también tenemos la oportunidad de traerlos, sirviendo en el sur de España, pero trabajando con musulmanes. Ese es su enfoque. Ellos estuvieron muchos años en el norte de África, principalmente en Marruecos. Por razones de salud, tuvieron que trasladarse allí a España por la salud de Fernando y están trabajando entre los musulmanes. Por la familia Mejía Ordóñez, nuestro hermano Moisés, que muchos también conocen, ellos también trabajan en el CETECA, pero Moisés también nos ayuda en la capacitación misionera en diferentes lugares, en iglesias, promoviendo el mover misionero. También tenemos a la familia Díaz Gómez, nuestro hermano Fernando y Nelly de España, que ya en unos minutos van a estar aquí compartiendo, que estamos muy contentos de tenerlos con nosotros hoy. Y también la familia Ortiz Casanova, Mauricio, Karina y su niño, que los hemos adoptado como misioneros en el tiempo de la pandemia. Nos hemos enterado de lo que están haciendo con los ancianos, estuvimos platicamos luego con ellos, nos juntamos, vimos el proyecto, nos interesó mucho y la iglesia no estaba apoyando un proyecto así, así que hemos decidido apoyarles con mucho amor y con mucho compromiso porque es algo muy interesante en el reino de Dios lo que ellos están haciendo y estamos muy contentos con apoyar a Mauricio y a Karina. Así que quiero pedir que por favor pasen. Ellos en primer lugar van a estar compartiéndoles lo que están haciendo en la obra misionera. Y a la salida, cuando termina el culto, allí en la Avenida Bolívar, cuando ustedes salgan, les van a entregar esta hoja donde están los nombres de nuestros misioneros, dónde están sirviendo y también motivos de oración de cada uno de ellos para que ustedes puedan llevarlos en oración en estos días, y para que tengan algo visible para leer y para orar por ellos. Así que en primer lugar vamos a recibir a Mauricio y a Karina y al niño y van a estar compartiendo unos minutos con ustedes. Muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias por la oportunidad de poder compartir el ministerio que Dios nos ha dado para llevar adelante aquí en Guatemala y en otros lugares también de América Latina. Mauricio y yo estamos colaborando con traducción bíblica a idiomas nativos. Ya ustedes saben muy bien que aquí en Guatemala 23 lenguas establecidas y varias de ellas no tienen la Biblia en su propio idioma. Entonces nosotros estamos involucrados en ese ministerio. Aquí a Guatemala llegó una persona llamada Cameron Townsend. Y este misionero
en 1917, llegó aquí a Guatemala y él se puso a vender Biblias, era un colportor. Y una vez conoció a un señor de habla cachiquel, y este señor le preguntó, si tu Dios es tan grande, ¿por qué no habla mi idioma? Y esta fue la pregunta motivadora para Cameron Townsend y para comenzar a traducir la Biblia al cachiquel. Eso fue en 1917, él tradujo el Nuevo Testamento, 12 años le llevó traducir el Nuevo Testamento porque él tenía que aprender esa lengua, él no la conocía. Así que así comenzaron las traducciones aquí en América Latina, en Guatemala. ¿Sí? Tenemos que sentirnos privilegiados que aquí fueron donde comenzaron las traducciones bíblicas. Pero ¿cómo anda la traducción hoy? Ya pasaron varios años y quizás alguien se pregunta ¿cuánto han avanzado las traducciones bíblicas? Bueno, hasta hoy tenemos 5 lenguas de Guatemala que ya tienen el Nuevo y el Antiguo Testamento traducido completamente. Luego hay 11 lenguas, de esas 23, 11 que tienen el Nuevo y el Antiguo Testamento en progreso. Y hay 7 lenguas que no tienen nada de Antiguo Testamento todavía. Entonces, Mauricio y yo estamos involucrados, no porque nosotros seamos traductores, sino porque nosotros nos involucramos en otra faceta que se llama consultoría. Mauricio les va a explicar un poquito de eso, qué es lo que hacemos nosotros. Antes las traducciones se hacían por una sola persona, un extranjero que venía al lugar y aprendía la lengua, pero hoy no es así. Hoy hay equipos de traducción y en ese equipo de traducción es donde Mauricio y yo estamos involucrados. Gracias, Iglesia, por recibirnos y por la oportunidad de compartirles lo que estamos haciendo. Efectivamente, es una actividad dentro de las misiones el poder colaborar con la traducción bíblica a idiomas nativos. Nosotros nos hemos involucrado como estudiantes y profesores de una institución teológica que ustedes conocen. Karina es profesora de griego y hemos incursionado en esta área por llamado de Dios. Quisiera que pusiéramos atención a estas imágenes que rápidamente vamos a mostrar. Aquí estoy yo en el mes de junio de este año con un grupo ñandeva de Paraguay. Es muy peculiar el caso en este país porque hay 2 idiomas oficiales que son el español y el guaraní, pero aparte en cada región está la etnia particular, o sea, un idioma diferente. En este caso es el ñandeva. Y gracias al Señor y al esfuerzo de una institución que se llama Letra Paraguay, este año sale publicado el primer Nuevo Testamento en idioma ñandeva. Gloria al Señor por eso. Ahí están los hermanos, son personas muy capacitadas, tanto que hablan 3 idiomas, como les mencionaba hace un momento. Karina también estuvo hace un par de años, 15 días, compartiendo con un grupo de México que vemos en esta foto. Hay otros idiomas como las variantes del náhuatl. Este es el idioma musgo, pero hay otras variantes del náhuatl con las que también hemos trabajado a distancia, haciendo notas exegéticas a través de un programa que se llama Paratext, que es muy completo, donde ellos hacen su traducción, su versión, por decirlo así, al español, y la labor de un consultor no es tanto la lengua en sí, sino que la traducción quede lo más apegada al texto bíblico. El consultor tiene la tarea de revisar conceptos teológicos, de revisar conceptos gramaticales y otras áreas que requieren de conocimientos bíblicos, obviamente, teológicos y de los idiomas con los que fue escrito la Biblia. Ustedes saben que está el hebreo, arameo y el griego. Karina, como les decía, pues ya tiene bastante experiencia en la enseñanza.
Y no es de que el consultor tenga que hablar griego y hebreo bíblico, porque no se puede, porque sencillamente son lenguas muertas, pero el conocimiento que tiene que tener de esos idiomas a través de las herramientas son las que ayudan para que estas traducciones queden lo mejor posible. Además, está en Guatemala, como mencionaba Karina, la actividad de sociedades bíblicas. Aquí estamos con un grupo cachiquel de Sololá, con quienes estuvimos compartiendo, interactuando, viendo cómo ellos se comunican. Es una dinámica muy interesante. Algunas oraciones en español, otras en cachiquel, y esa es la manera de llegar a un acuerdo de cómo hacer la traducción. Ahí está Benjamín, que ya está aprendiendo a sus 5 añitos. También estuvimos con un grupo quechí de Totonicapán. Estuvimos haciendo unas notas de Hebreo, Santiago y las epístolas de Juan. Es muy interesante este tipo de actividad misionera, porque sale un poquito de lo que nosotros conceptualizamos como misiones, pero siempre dentro de un mismo propósito, hermanos, que es expander, proclamar, implantar el reino, como decía nuestro pastor. Y nosotros estamos muy agradecidos con la iglesia por esa preocupación que tienen de no solo enfocarse en 4 paredes como otros lugares lo hacen, sino que aquí el propósito es expander el reino. Dios bendiga a Iglesia Nazaret, al pastor, a los ancianos, a las autoridades de la iglesia y a ustedes, hermanos, que con sus aportaciones hacen posible este tipo de actividades. Gracias por su atención. Karina y Mauricio son miembros de la iglesia. Ellos vienen al segundo culto los domingos, generalmente al tercero, cuando no tienen que salir. Así que si ustedes los ven, platiquen con ellos, uno aprende mucho. Invítenlo a un café, a comer. También misionero come, hermanos. Y van a ser muy edificados. Uno aprende mucho al escucharles cómo trabajan, en este caso en Guatemala y en otros países, con todo esto de las traducciones de la Biblia. Nosotros leemos la Biblia y no sabemos todo lo que hay atrás de una versión que demora décadas para que se imprima, ¿no? Así que gracias, Mauricio, Karina, Benjamín, y en el tercer culto los volveremos a escuchar. Como les dijimos, gracias al Señor, también tenemos la visita de nuestros hermanos de España, Fernando y Nelly, y queremos pedirles que pasen también de gran bendición, que puedan estar con nosotros. Después, algunos de ustedes se enteraron de la situación de salud de Fernando en el tiempo de la pandemia. La verdad que humanamente no pensamos que íbamos a poder tener a Fernando con nosotros de nuevo. Y gracias a Dios está la mamá de Nelly, que también aquí se congrega. Y fue todo tan complicado con esa situación de Fernando, de Nelly, que Nelly cuando vino hace un año y pico, ¿no? Que falleció el papá, que siempre estaba aquí saludándonos a la salida, contento. Fueron meses difíciles, me imagino, para ustedes. Pero qué bendición que están con nosotros hoy Fernando y Nelly unos días, y también tenemos el privilegio de escucharles a ellos. Adelante, hermanos. Gracias, hermanos. Es un gozo estar con todos ustedes. Les seguimos por las redes desde allá. Nuestro anhelo siempre ha sido obra pionera, abrir iglesia donde no había. Llevamos 10 años desde que abrimos el local en la iglesia en el pueblo donde vivimos, a 45 kilómetros de Madrid, Guadalix de la Sierra. En este pueblo no había iglesia evangélica, había mezquita, pero no había iglesia. Así que damos gracias al Señor, porque gracias al apoyo de la Iglesia Nazaret seguimos ahí. Llevamos 26 años sirviendo al Señor en España. Esta foto es muy especial porque fue el primer domingo que Fernando llegó después de que el Señor le rescató de la muerte, y nos gozamos. El Señor ha renovado nuestras fuerzas, nuestro compromiso para seguir adelante. Fue una situación que Él ya les compartirá más adelante,
pero hemos podido ver el amor del Señor, su misericordia, y les agradecemos grandemente cómo estuvieron apoyándonos en todo momento. De hecho, hubo una familia que, no hay casualidades, nos visitaron en el mismo hospital. Vamos a ver otras imágenes en las cuales, por ejemplo, podemos ver el trabajo que sigue haciendo Fernando como director de Radio Encuentro, es la radio socia de Radio Transmundial para España. También, aparte de los programas que se producen ahí, colaboramos con Mujeres de Esperanza, es un movimiento de oración a nivel mundial, en el que también se está realizando audiodramas para dar a mujeres que han sido prostituidas, que han sido esclavas, ¿verdad? Víctimas de la trata de personas. La verdad es que en España es un tema muy delicado, la explotación sexual y la trata de personas. El Señor nos permite también servir a nivel de adolescentes, de niños, y el Señor ha sido fiel porque nos ha guardado en todo este tiempo de pandemia. Vamos a ver otras imágenes. Estas son de los últimos bautismos que tuvimos en el año 2018, antes de la pandemia y antes de que a Fernando también le sucediera esta enfermedad. Hay dos grupos de estudio bíblico de mujeres en casas, en el Casar, un pueblo a 35 kilómetros de Madrid, donde no hay iglesia, y en La Cabrera también, a 20 kilómetros de Madrid. Oramos, hermanos, que muchas personas puedan escuchar el Evangelio y siéntanse parte del ministerio que realizamos en otros países. Parte de también una oportunidad de servir a la comunidad ha sido dar talleres de costura, y la verdad es que, hermanos, todo lo que el Señor ponga en su mano a hacer para mostrar amor a otras personas, háganlo. El llevar un plato de comida a un vecino, el salir a caminar con una amiga, el compartir un ratito con las personas. El Señor nos ha permitido en estos tiempos de duelo, de pérdida, acompañar a muchas personas, amigas, y es triste, ¿verdad?, ver cómo muchos no tienen esperanza ni la paz que nosotros podemos gozar, pero el Señor nos usa, y les animo a que sigan predicando el Evangelio aquí en Guatemala también. Muchas gracias. Gloria al Señor. Dios es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Nos lo dice Nahum 1:7. ¿Han dicho amén? Y digo que han dicho amén, pero se van a enterar. Porque a veces las promesas se te atragantan. Son difíciles de digerir. Son promesas de Dios y son verdad, pero nos preguntamos cómo entender y vivir las promesas de Dios. Tuve una disección de aorta, estuve a punto de morir, tuve en el procedimiento de la operación, 8 horas, 2 ictus, 2 infartos cerebrales, 2 semanas en coma inducido. Después, días más tarde, fallece mi madre. Logré ver a mi madre me logró ver después del milagro, pero ella falleció de un derrame masivo, un derrame cerebral masivo. Y yo no lo supe hasta un mes después, porque los médicos decían que no convenía darme sustos. A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Amén. Pero cuesta, hermanos. Una cosa es decirlo, pero una cosa, o otra cosa, mejor dicho, es vivirlo. Y quiero compartir algunas lecciones aprendidas, y mejor dicho, en gerundio, aprendiendo, porque estamos aprendiendo. Y lo que el Señor nos dice es sencillamente: avancemos confiadamente enfocados en Jesús. No sé cuál es tu situación, pero sí sé que el Señor te dice: avanza, mirándome a mí, confiando solo en mí.
Y hay 4 principios que me gustaría compartir con ustedes. En primer lugar, el Señor nos dice, avancemos conscientes del milagro de Dios en nuestra vida. Ocurrió después de la despedida de Ariel. Ariel fue un hermano de 35 años con un testimonio tremendo, pero que falleció por cáncer. Dejó su esposa y 2 hijas. A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Amén. Pero sin embargo, es difícil de digerir. Pues en medio de esa situación, después de 8 horas de operación, yo caí fulminante al suelo. Le habían dicho a Nelly que si despertaba no sabía cómo iba a quedar. Solo el 2% de hermanos sobreviven y muchos lo hacen en condiciones muy limitadas. Pero gracias a Dios porque yo estoy aquí, con un propósito. Recuerdo ese ejército de médicos, unos 8 o 10 médicos, y uno de ojos claros me dijo, ¿así que usted es el milagro? Yo tenía una cánula y aquí en la tráquea y apenas podía hablar, así que asentir con la cabeza. ¿Así que usted es el milagro? Pero después, una vez asentido, me pregunté, ¿pero qué implicaba que Dios fuera el milagro? Es decir, ¿qué implica que Dios obre en tu vida? Porque como vamos a ver, tú y yo somos milagro de Dios. ¿Hasta qué punto somos conscientes de su obrar? Está la soberanía de Dios. Dios es soberano, está en control de tu vida y en control de la historia, en control de Guatemala, en control de España, en control de Ucrania, en control de Rusia, en control del mundo. Pero a la vez que Dios es soberano, aprendemos que Dios tiene algo que se llama providencia, el cuidado de cada uno de nosotros. Y a veces ocurren los milagros. Pero ¿hasta qué punto somos conscientes de su obrar? ¿Sabe, mi hermano, mi hermana? La vida cristiana es un milagro. Porque si usted ha nacido de nuevo, es un milagro. En Lucas 1:37 nos dice, nada es imposible para Dios. Y es el mensaje del ángel en un contexto hablando del nacimiento virginal de Cristo. ¿Puede decirlo conmigo? Nada es imposible para Dios. Pero también en Juan 3 vemos que el nuevo nacimiento es un milagro. Es algo que el Espíritu de Dios hace en nuestra vida. Y también en Efesios 1 y capítulo 2, 1 y 2, dicen que el mismo poder que resucitó a Jesucristo de los muertos es el mismo poder que opera en nosotros para vida nueva. Así que podemos decir que tú eres el milagro, que yo soy el milagro, que todos nosotros, si hemos nacido de nuevo, somos milagro de Dios. Pero ¿hasta qué punto somos conscientes de ese milagro? ¿Hasta qué punto somos conscientes del obrar de Dios? María estaba dispuesta. Dice, hágase conmigo. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Tienes tú una disposición así ante el milagro de Dios que ha hecho en tu vida? No hay compartimentos estancos. Dios usa su soberanía, su providencia y sus milagros. Lo usó en mi vida y lo usa en la tuya. Lo usé en la pandemia, lo usó antes de la pandemia y lo usará después de la pandemia. ¿Sabe la oración de Nelly? Déjalo bien para que te siga sirviendo. Que no te olvide y no olvide tu palabra. Y si no, llévatelo. Ten cuidado cómo oras. Dice así, ella dijo así. Si estamos orando por más obreros, ¿cómo te lo vas a llevar? ¿O lo vas a dejar sin poder servirte? No me importa ser sus manos y sus pies, pero guarda su mente. Menos mal que lo hizo y alabo al Señor por ello. Ahora el Señor nos dice más cosas. Avancemos decididamente a actuar sobre las heridas del alma.
Avancemos decididos sobre las heridas del alma. ¿Sabe que usted y yo tenemos heridas en el alma? En los primeros días que tuve, después de las 2 semanas en coma, tuve unas escaras, unas heridas, llagas, que se producen, en mi caso, en la cabeza, pero que producen infección, incluso huelen mal, son repugnantes. ¿Cómo es que se produjeron esas heridas en la cabeza y en otras partes del cuerpo? Fue que tardaron en curar, pero ¿por qué se produjeron? Por la falta de movimiento. Simplemente es eso. 2 semanas sin moverte y el cuerpo produce esas llagas. Y pensaba que en la vida cristiana también se producen esas escaras por falta de movimiento hacia Dios, hacia el prójimo y hacia nosotros mismos. Ahora bien, la Biblia dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. El Salmo 46:10 que acaban de ver dice eso, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Eso es una quietud saludable, no hace daño. Pero sin embargo, cuando no nos movemos adecuadamente hacia Dios, cuando no tengo un tiempo con Dios, cuando no arreglo las cosas con Dios, cuando no arreglo las cosas con los hermanos, cuando no perdono, cuando soy rencoroso, incluso cuando no me alegro de las alegrías de los hermanos, retengo esa alegría que se llama envidia, ahí hay escaras. Y hay escaras cuando no uso mis dones, hermanos. Vivimos después de la pandemia y hemos experimentado eso. Hay muchos hermanos que se quedan en sus casas por temor, pero la clave es, hay tantas personas heridas, escaras del alma, porque no ponen en acción sus dones. Salmo 90:12 dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Quiera Dios y quiere Dios que usted y yo vivamos de acuerdo a esos propósitos. En tercer lugar, avancemos dispuestos a seguir siendo transformados a la imagen de Jesucristo. Una de las preguntas que más me incomoda y que más me hacen es la pregunta, ¿cómo estás? Y pueden preguntarlo, hermanos, no hay problema. Pero, sin embargo, ya lo hemos dicho, Nahum 1:7 dice, Dios es bueno, pero hay sentimientos de temor, porque una frase me golpeó de una neuropsicóloga que dijo, usted no va a ser igual, no va a ser el mismo. Y hoy soy más lento, ando de manera más torpe, y dijo, no voy a ser igual. Pero después pensándolo un poco más, no tengo que ser igual. Es más, no debo ser igual. Usted no debe ser igual. Porque estamos transformados en un proceso de transformación continua. En estas semanas de posterior al coma, una hermana dijo que estábamos haciendo un ministerio desde el hospital insospechado, inesperado, porque estaba produciéndose una unidad entre las iglesias como nunca antes. Y Dios usa su humor, porque en medio de una situación débil, donde nos sentimos frágiles, Él se muestra fuerte. Desde la cama del hospital, Él respondió una provisión, una petición, quiero decir, de oración que estábamos esperando. Señor, manda misioneros al área de la radio. Y había unos misioneros en el sur de España que el Señor había formado para trabajar en radio. Y ahí, haciendo la gestión en la cama del hospital, el Señor tiene su humor. Porque dijo, no vas a ser tú, Fernando, voy a ser yo. Y el Señor proveyó, nos capacitó, proveyó para que produjéramos un programa Ruta 66, un programa de exposición de la Biblia
que abarca toda la Biblia y gracias a Dios, aún estando enfermo en la debilidad, el Señor me ha permitido ya grabar todo el Nuevo Testamento y vamos por Salmos. Así que gloria a Dios. Pero no voy a ser igual, ni quiero serlo. No por mis limitaciones, que yo quiero superarme y quiero avanzar, pero no voy a ser igual porque Dios sigue transformando tu vida. ¿Sabe cuál era la petición de mis hijos? Déjalo igual, como era antes. Yo le digo en broma, ya podrían haber pedido alguna mejora que otra. Segunda de Corintios 3:18 dice, no sé si pueden leerlo conmigo, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Hermanos, hay un propósito de Dios en cuanto a tu transformación. Dios no te quiere igual. Dios había hecho algo especial y empiezo a contar mi nacimiento hace 55 años, nacimiento en el hospital, después nuevo nacimiento cuando en la adolescencia, en la niñez, había aceptado a Cristo y después a los 20 años tuve una hemorragia con 5 de hemoglobina, estuve a punto de morir, así que van 3 y 4, lo que les estoy contando hace 3 años. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dios sigue haciendo la obra en nosotros. Segunda de Corintios 4:7 dice así, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, y está hablando del Evangelio. El Evangelio está en nosotros como vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios. Así trabaja Dios, y no de nosotros, que estamos, díganlo conmigo, atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. No podemos ser los mismos. En medio de la fragilidad y vulnerabilidad surge una dependencia saludable. Gloria a Dios por ello. Separados de mí, dice el Señor, nada podéis hacer. Que el límite del temor no sea el impedimento, aún en medio de esta pospandemia. Hay que cumplir, o Dios mejor dicho, tiene que cumplir su propósito en ti. En último lugar, avancemos poco a poco, un día a la vez. Cuando me dicen ¿cómo estás?, me refugio en 3 palabras, porque mi mente va más lento, así que me es más fácil pensar 3 palabras, poco a poco. ¿Cómo estás, Fernando? Poco a poco. A veces mi esposa dice, ¿di algo más? Poco a poco. Pero al final es una filosofía de vida muy bíblica. Un día a la vez, como dice la canción. Hebreos 12, 1 al 3 dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia. No es un maratón, mejor dicho, es un maratón. No es una carrera, quiero decir, de 100 metros, ni siquiera de 200 metros vallas. Es un maratón la vida cristiana. Corramos con paciencia mirando a Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Qué le estorba hoy? ¿Qué le pesa? Hay cosas que le estorban, que no son pecado, pero hay que despojarse. Hay otras que son pecado, también hay que despojarse de ellas. Isaías 40 nos dice, los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Hermanos, buenas noticias, aunque quizás no nos gusten. Dios trabaja a fuego lento. Con Abraham 25 años esperando al hijo de la promesa. José 2 años injustamente encarcelado.
400 años de esclavitud para que se formara el pueblo de Israel. Y el mismo Jesús, esperando 30 años haciendo muebles para tener un ministerio de 3 años. Habacuc 2:3 nos dice una lección muy especial. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, me se apresuro hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Habacuc pedía justicia y pedía incluso juicio de parte de Dios contra su pueblo por la corrupción y por toda la inmoralidad y la vida de espaldas a Dios que estaban viviendo. Pero no entendía por qué Dios iba a mandar a un pueblo todavía peor, los caldeos. Y el Señor dice, espéralo. Hermanos, Dios nunca llega tarde, pero nunca tiene prisa. Y ahí Habacuc lo entiende. Y es lo que encontramos en Habacuc 3, 17, 16 y 17. Aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran, me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza. Él me da pie firme como el venado, capaz de pisar sobre las alturas. Hermanos, el Señor está haciendo su obra. ¿Te faltan fuerzas? El Señor dice, mi Dios, en su palabra dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. También, si estás preocupado hoy, el Señor nos dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Y termino con este versículo, en una versión que me gusta. No os inquietéis, pues, por el día de mañana, que el día de mañana ya traerá sus inquietudes. Cada día tiene bastante con sus propios problemas, ¿verdad? Avancemos con confianza en Jesús, conscientes del milagro de Dios en nuestra vida, decididos a actuar sobre las heridas del alma, dispuestos a seguir siendo transformados a la imagen de Jesucristo, paso a paso, un día a la vez. Oramos. Señor, gracias. Hay escaras. Perdónanos por no habernos movido en la dirección adecuada. Señor, perdónanos por afanarnos. Ayúdanos a vivir un día a la vez, a no ser igual, a seguir siendo transformados. Gracias, Señor. Gracias que somos un milagro. Tu milagro en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga.